tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto encontrarnos. Siempre es un placer informarles desde Telesur. Temas del día arranca con nuestros 3 temas. Recuerde que acá no solo hablamos de aquí para allá, sino que también recibimos sus opiniones. Nuestra pregunta del día es parte de ese espacio para compartir y reflexionar sobre los temas que hoy se mantienen en el telón de análisis a través del ámbito informativo. Ya tenemos muchísimas respuestas, pero esperamos también las de ustedes. Comenzamos hoy temas del día con la pregunta sobre lo que sucede entre Ecuador y México. Acá le preguntamos: Ecuador amaneció demandado por México, quien exige su expulsión de la ONU por el asalto diplomático en Quito, mientras Noboa se excusa por temas personales. Supimos que el presidente no iba a estar durante 3 días, así lo dio a conocer de manera oficial. Ante ellos nos preguntamos cuáles son las implicaciones para su política exterior. ¿Qué opina el mundo hoy de Ecuador? ¿Cuál es el ejemplo que los demás países no quieren seguir, específicamente con lo que sucede en Ecuador? Una pregunta muy abierta para que pueda respondernos desde diversos puntos de vista y esperamos sus respuestas para el final de temas del día. Un tema importante que ya habíamos adelantado acá y que nuestra querida corresponsal Adri Sibori desde Caracas ya nos había dado algunas luces sobre lo que estaría pasando precisamente en estos días. En Venezuela, las autoridades del Consejo Nacional Electoral y los observadores internacionales suscriben acuerdo para acompañar las elecciones presidenciales de este año 2024-28 de julio. Adri Sibori se encuentra muy atenta con respecto al tema y ahora vamos a ampliar los detalles con ella desde Caracas. Adri, adelante, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte de nuevo. Hola, ¿cómo te va? Un gusto también, así es, observadores internacionales, ¿de dónde? Del Consejo de Expertos Latinoamericanos electorales y también de los observadores para la integración. Los expertos electorales latinoamericanos eran personas que en un momento dado fueron integrantes de los poderes electorales de cada uno de esos países. Ese es uno de los organismos y el otro son de la integración latinoamericana. Ellos son parlamentarios. Bueno, estos 2 organismos firmaron hoy un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de acá de Venezuela. ¿Para qué? Para la observación. Interesante los puntos que tocaron. Por ejemplo, van a tener observación en las capacitaciones, en las auditorías. Por cierto, son 16 auditorías. Y las más importantes, decía, que vienen de la mano de ver cómo es el software, de ver los datos, de ver cómo funciona la máquina de votación. Recordemos que el voto acá en este país es electrónico de hace muchos años atrás. Y por cierto, ambos organismos el día de hoy alabaron y dijeron que ese voto electrónico que se da en muy pocos países del mundo, fíjate que solo en Latinoamérica lo tiene Brasil y Venezuela, da legitimidad al proceso de votación acá en Venezuela y bueno, y el que lo tenga en el mundo, por supuesto. Y que decían también que ellos, después de mantener en todo este proceso electoral su observación como veedores, van a dar su informe, van a dar sus recomendaciones directamente al presidente del CNE. Y ellos lo que pueden hacer, digamos, en el acuerdo que firmaron, es que pueden hablar, por ejemplo, con los actores políticos de este país, pueden recorrer todo el territorio nacional, pero además, entre otras cosas, pueden ir viendo cómo están las cosas, cómo está el ambiente electoral, esas campañas electorales. Y van a dar su primer informe justamente el primer día de la veda electoral, digamos el informe oficial. Y el segundo informe y final va a ser luego de la votación y también luego de los resultados. Como te decía, siempre dando las recomendaciones y el informe directamente con el Consejo Nacional Electoral. Y una de las cosas que firmaron también es que si alguno traspasa los límites, ¿y qué estamos hablando de límites, Saraí? Estamos hablando de si ellos irrumpen en la soberanía de este país, si ellos hacen injerencia con ese país, si ellos no respetan las leyes electorales de este país, se les puede sacar, digamos, la credencial de veedor y no va a tener absolutamente ninguna incidencia sobre ese proceso electoral. Así están las cosas. Esos son además solamente 2 de los organismos que van a venir a este país, porque está invitada la Unión Africana, están invitadas los países del CELAC para observación, está invitada la Unión Europea, que ya mandó a sus técnicos y bueno, y personalidades del mundo para que vean de cara a las elecciones de este 28 de julio, Saray. Me interesa también resaltar el tema de las auditorías. Decía precisamente el presidente del Consejo de la importancia que tiene las auditorías, no solo para el proceso de
votación y posterior, resultados y todo lo que se espera, sino también para demostrar ante el mundo qué es lo que viene sucediendo en Venezuela desde momentos anteriores, un poco para entender el panorama completo y respetar de esa manera lo que está establecido en la Constitución y, por supuesto, la democracia en ese país durante este proceso. Mira, Sara, ¿sabes por qué es tan importante las auditorías, las 16 auditorías esas que se van a hacer? Porque van no solo a los ojos de los observadores internacionales, sino de los partidos políticos que participan en esta elección presidencial. Y para recordar, ellos le dan legitimidad, o sea, yo estoy participando y le doy legitimidad. Eso está funcionando, dicen cuando lo vean, bueno, o van a criticar o van a aceptar, depende de cómo esté toda la situación. El hecho es que le dan legitimidad a todo ese proceso con esas auditorías porque participan esos partidos políticos y observadores. Y para aclarar, son 37 partidos políticos en este país los que corren en esta elección presidencial con 13 candidatos presidenciales. 12 de ellos son opositores. En los últimos 60 años, Saray, para que te des cuenta de cómo está el escenario electoral, por decirlo así, es la elección con más participantes, o sea, actores políticos que se ha dado en Venezuela. Entonces, eso es la importancia de una u otra forma del hecho de tener las auditorías y de que participen observación internacional, pero sobre todo el actor político nacional de este país. Muchísimas gracias, querida Adri. Los recordatorios siempre son importantes porque entre tanta vorágine de información, tantos datos que manejamos diariamente, no todo el tiempo nos ven los mismos amigos a través de esta vía, a través de la multiplataforma digital. Así es que es muy importante repetirlo para que quede bien clarito. Te agradezco muchísimo y te deseo buena tarde. Buenas tardes para vos también. Hasta la próxima. Vamos con nuestra pregunta del día. Les recordamos de qué hablamos hoy y cuál es el eje de atención que centramos a través de la reflexión en conjunto con ustedes. Les mostramos. Nos preguntamos, seguimos de cerca lo que sucede entre México y Ecuador. Este país, el último, Ecuador, amaneció demandado por México, quien exige su expulsión de la ONU por el asalto diplomático en Quito, entre otras demandas. Mientras Noboa se excusó por temas personales, muchas preguntas vienen a nuestra cabeza ante ello. Una de las preguntas que nos hacían es ¿quién está a cargo del kiosco? Nos decía una colaboradora a través de la plataforma X. Nos preguntamos cuáles son las implicaciones para su política exterior. En un momento tan complicado como este, entre ambos países el presidente decide excusarse, pero México continúa con su demanda adelante por la violación contra su embajada en Quito. Esperamos sus respuestas y le damos lectura al final de Temas del Día. También desde nuestra imagen les informamos y lo hacemos con otro tema completamente diferente porque el objetivo es ese, es romper de alguna manera pues la línea informativa y ver de otra forma lo que sucede más allá de las fronteras. Tiene que ver con lo que pasa en Tailandia. Allí se celebra el tradicional Festival Songkran, como se conoce. Es un festival que también da inicio al Año Nuevo Budista. Es conocido por el Festival del Agua o Guerra del Agua y se celebra con salpicaduras de agua como símbolo de limpieza y lavado de los pecados, y así se conmemora el nuevo año. Es una celebración muy particular. Algunos usuarios se preguntan, ¿acaso no está difícil el hecho de que se gaste agua a través de una celebración? Pero para otros forma parte de una tradición que debe ser respetada como cualquier otra. Acá les muestro las imágenes con ellos. Una pausa y a la vuelta con más. Regresamos con nuestro segundo tema. En Argentina, los conductores del sindicato Unión Tranviarios Automotor, conocido como UTA, realizan una suspensión de tareas para reclamar por los aumentos salariales atrasados. Los choferes de alrededor de 100 líneas de autobús pues, que prestan servicio en la zona metropolitana de Buenos Aires se paralizaron
por 24 horas, lo cual afectó el desplazamiento de miles de usuarios. Cerca del 80% de los transportistas atendieron el llamado directo a huelga en reclamo por la inflación y la devaluación salarial. Por su parte, el gobierno convocó a la organización gremial, a las cámaras empresarias del sector a una reunión, pero no obstante, afirman que esta situación es consecuencia directa de los recortes y la eliminación de los subsidios aplicados por el gobierno de Javier Milei. Nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota nos mantiene al tanto sobre el tema. Juan, te doy la bienvenida. Buenas tardes. Cuéntanos cómo va la situación luego de la reunión que tuvo lugar ayer. Nos quedamos como en espera de lo que se iba a dar a conocer. Continúan las manifestaciones. Cuéntanos. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes. Estamos en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Aquí se encuentran reunidas las partes, como bien decías. Son 400 las líneas que ven afectada al servicio en el día de hoy, que de alguna manera también afecta a 9 millones de argentinos en esta medida de fuerza que han tomado los trabajadores ante la falta de pago de lo acordado entre las cámaras empresariales y el sindicato, la Unión Tranviarios Automotor. Esta es una eterna discusión que se da en la República Argentina, donde los empresarios siguen reclamando primero por un aumento de tarifas. Ese aumento de tarifas llevaría el boleto mínimo a 1.200 pesos, estamos hablando de unos 12 dólares aproximadamente, $1.20 aproximadamente en el valor de cada boleto que se abona por parte de los usuarios. Esto no se puede dar en la situación actual económica y también tiene como consecuencia que los empresarios históricamente reclaman por parte del Estado Nacional los subsidios, pero la administración de Javier Milei ya lo había anunciado, recortó todos los subsidios y de esta manera el boleto de transporte público de pasajeros comenzó a incrementarse. Bueno, la situación es que había un acuerdo en la cual los trabajadores iban a recibir una remuneración que se llegaba casi a $1.000 mensuales, se les abonó una cifra menor, 725.000 pesos, esto es unos 750 dólares aproximadamente de salario mensual, con lo cual faltaba un porcentaje importante. Los empresarios dicen que no llegó el dinero para poder pagar y que siguen reclamando, por supuesto, el aumento de las tarifas, y por el lado del Estado, el Estado dice que sí, que ya abonó lo correspondiente a los subsidios que todavía mantiene para evitar que el precio de boleto suba aún más. Y bueno, en esta discusión, en el medio quedaron los trabajadores con esta situación. Hay líneas de transporte público que están funcionando, hay ahí una clara demostración de divisiones internas tanto en los empresarios como en el sector sindical, pero la cuestión es que ahora se está debatiendo si hay una posibilidad de levantar esta medida de fuerza que tiene que ver con retención de tareas. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores fueron a las cabeceras terminales de cada empresa de transporte a tomar servicio. Si no le habían abonado lo que habían reclamado, lo que habían acordado, estos casi $1.000 que les decía anteriormente, bueno, no tomaban el servicio. Y esto es lo que pasó, no tenían el dinero completo de sus salarios acordados y comenzó la retención de tareas. ¿Puede haber una conciliación obligatoria? Bueno, hay dudas sobre esto porque ya hubo anteriormente una situación así, y lo cierto es que aquí está conformada esta reunión por 3 patas, además de los sindicatos. Una que tiene que ver con el Ministerio de Economía, que es reticente a homologar acuerdos por encima de la inflación, ya pasó lo mismo con el sector de camioneros. Está también el Ministerio de Trabajo, que debería velar por los intereses de los trabajadores o mediar al menos. En la administración de Javier Milei eso se ve más diluido. Y también está la Secretaría de Transporte, que tiene que velar porque el servicio se cumpla. De hecho, ya se ha amenazado a las empresas de transporte para llevar adelante multas a las empresas de más de 4 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra cercana a los $4.000 aproximadamente por no brindar el servicio en el día de hoy. Bueno, esta es la situación. Les agrego, Sara, algo que venía de ayer, la reunión de la CGT
con el gobierno nacional. A pesar de ello, hoy, esta es la noticia del día, la Confederación General de Trabajo, al menos aquí en la Argentina, ha decretado un paro nacional de actividades para el próximo 9 de mayo. 9 de mayo es el paro nacional por 24 horas. Anteriormente a eso, en la celebración del Día Internacional del Trabajo, es decir, el 1 de mayo, habrá una movilización justamente y ahí van a hacer sentir nuevamente los reclamos contra la administración, contra la política económica de la administración del presidente Javier Milei, que no se encuentra en el país. Sara. Muchísimas gracias, querido Juan. Va a haber un mes de mayo difícil para los trabajadores en Argentina, nada que celebrar, más bien para seguir pues demandando y exigiendo pues que se cumplan con sus demandas, y nosotros acá al tanto. Gracias a ti por informarnos. Que pases buena tarde. Hasta luego. Información en vivo y en directo que nos comparten desde Buenos Aires, Argentina. La situación allí se agrava, continuamos de cerca las demandas de los trabajadores y recuerde que acá también le mantenemos al tanto, pero ya lo dijo Juan Carlos Bartolota, el próximo 9 de mayo será el próximo paro de 24 horas decretado por la central. Vamos con otros temas, revisamos este mismo tema, pero desde la visión, el enfoque de los usuarios a través de la plataforma X. Les muestro. Acá les muestro la primera reacción. El usuario Diego escribe en su cuenta en la red social X: la responsabilidad del paro de colectivos es del Estado. Es un servicio público que el gobierno delega en empresas a través de una concesión, pero no deja de ser la principal razonable, dice. Heavy aplica directamente en su cuenta en la red social X el siguiente comentario: este es el negocio del paro de transporte, no se la agarren con los choferes, ellos no tienen nada que ver. El gobierno gira desde enero, febrero, marzo, lee bien, 129.000 millones de pesos. ¿Por qué no les alcanza para pagar sus sueldos? No cubren gastos, así dice este usuario en relación con lo que considera el negocio de los transportistas. Por otro lado, Eduardo Castilla afirma: la furibunda campaña de todos los medios para inclinar a la gente contra el paro de los trabajadores del transporte no está funcionando. Cada testimonio que pasan termina a favor del paro de los choferes. Se refiere evidentemente a la campaña que desde el mismo país se desarrolla en contra de estas movilizaciones. Les cuento también lo que expresa Luisa Mora, nos cuenta: las empresas acordaron un salario con los choferes para febrero y discutir aumentos en marzo. Ahora no quieren discutir eso, pero tampoco pagar en marzo al menos lo que ya pagaron en febrero. Los choferes con razón paran. El gobierno avala a las empresas y nos perjudica a todo el pueblo. Así lo dicen algunos usuarios a través de la plataforma X en relación con lo que sucede hoy en Argentina. Vamos con otros temas en Twitter. Acá revisamos lo que nos comparte Alek Yasinski desde Rusia. Nos dice: el secretario general de la OTAN justificó los ataques ucranianos a las zonas residenciales en Belgorod como supuesta autodefensa. Saludos desde Moscú, queridos amigos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, justificó los ataques ucranianos contra la población civil de Belgorod diciendo literalmente lo siguiente: es parte del derecho de autodefensa de Ucrania atacar objetivos militares legítimos fuera del territorio del país para protegerse, ya que Rusia está utilizando muchos medios militares diferentes para atacar a Ucrania. Y esto es la guerra. Lo que no explicó Stoltenberg es dónde vieron los atacantes de Kiev objetivos militares en los edificios residenciales y en la pista de patinaje para niños en el centro de Belgorod, así como en las regiones rusas de Kursk y Briansk, donde en 2 últimos días los militares ucranianos, vengándose con civiles, mataron a 3 niños. Mientras tanto, llega la información que los mensajeros en Belgorod recibieron cascos y chalecos antibalas. Ellos podrían renunciar, podrían moverse y viajar a Moscú y pasear por la capital en bicicletas eléctricas repartiendo encargos, compras y comida, y también tener salarios bastante más altos. Pero por alguna razón se quedaron, y gracias a ello un jubilado o una madre con un hijo no irán ellos mismos a la tienda.
ya que una madre con niños o un anciano tienen menos oportunidades para escapar de los bombardeos apoyados por el secretario general de la OTAN. Desde Moscú, para Telesur, Oleg Yasinski. También les contamos en nuestro tema de desarrollo lo que sucede en México. El gobierno allí presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia tras el asedio a la embajada mexicana en Quito. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que lo que se busca con esta acción ante la Corte Internacional es que no se repita un hecho de agresión como el que sufrió México y su representación diplomática. La canciller Alicia Bárcena también señaló que los puntos en los cuales está basada esta demanda, entre ellos afirma que los reclamos que directamente México le hace a Ecuador tiene que ver con el hecho de no respetar el derecho internacional, declara a Ecuador como responsable del daño de las violaciones de sus obligaciones internacionales que han causado directamente a México y siguen causando a este país. México exige la suspensión de Ecuador como integrante de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública. Daniel Rosas continúa en Quito para darnos todos los detalles sobre cómo desde este país también se recibe esta respuesta directa desde México. Daniel, te damos la bienvenida a esta hora. Buenas tardes. Saray, gracias, muy buena tarde. Y ahora es la Corte Nacional de Justicia aquí en Quito, capital de Ecuador, la que es escenario de movilizaciones ciudadanas. Dos particularmente en este momento, las que se están realizando, y sí tienen que ver, por supuesto, como, digamos, una respuesta a lo que ha ocurrido desde México con el anuncio de esta presentación de demanda ante la Nacional de Justicia por el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, como sabemos, secuestrado, sacado de la sede diplomática de México en esta ciudad. A mis espaldas, un grupo de simpatizantes de Jorge Glass, quienes se han dado cita para realizar esta manifestación afuera de esta Corte Nacional de Justicia para pedir que justamente sea liberado quien fuera presidente de esta nación, y como lo puedes observar y como lo pueden escuchar también de las personas que nos acompañan a través de la señal de Telesur, bueno, pues a través también de esta batucada, de estos tamborazos que en este momento pues están realizando en este punto. Como pueden ver aquí las pancartas mostrando justamente el apoyo para Jorge Glass, las consignas: Jorge Glass, el pueblo está contigo, libertad para Jorge Glass, todas con Glass, e incluso en el fondo una pancarta agradeciendo a México por hacer valer el respeto a los tratados internacionales. Por eso te decía que esta manifestación justamente tiene que ver con lo que está ocurriendo con el caso Jorge Glass. Y si me permites, para tener el pulso de primera mano, vamos a platicar con algunas de estas personas que se encuentran en este momento en el lugar. Por favor, regáleme su nombre, si es tan amable. Mi nombre es Lidia Beltrán. Libertad, bueno, pues platícanos por favor un poquito de cuál es el motivo, o digamos, bueno, ya sabes cuál es el motivo de la manifestación, pero quiénes la integran en este momento y qué esperan también de la Corte de Justicia. Aquí nos encontramos todos los ciudadanos del Ecuador que estamos protestando por la injusticia que se ha cometido contra el Jorge Glass, debido a que él ya fue, el caso de Odebrecht fue eliminado, lo acusaron injustamente, lo encerraron, lo condenaron y a pese a eso lo secuestraron de la Embajada de México, razón por la cual estamos indignados aquí y por eso protestamos, porque el gobierno lo tiene secuestrado a Jorge Glass, ex vicepresidente, el único que luchó por los derechos de los ecuatorianos, él con el presidente Correa, así que estamos aquí apoyando para la libertad de Jorge Glass. Le agradezco mucho, Libertad. Bueno, pues parte de lo que está ocurriendo justamente en este momento con esta manifestación, como les decía, las pancartas, los tambores, la emoción, y por otro lado, bueno, a un lado se encuentra una valla de policías porque también, y para tratar, entendemos, de hacer un contrapeso, se ha realizado o se ha convocado a otra manifestación, en este caso, bueno, pues contraria a la que estamos viendo en este momento, pero tengo que decirlo, llama mucho la atención que los mensajes en las pancartas, inclusive las propias pancartas, son muy similares. Me pareciera, si me permiten un poco, hacer un tipo de reflexión personal, que la otra manifestación pues está sumamente armada como para tratar de contrarrestar esta que en este momento estamos reportando. Por lo pronto, bueno, pues la Corte Nacional de Justicia se encuentra protegida con vallas metálicas, no hay todavía en ese momento alguna respuesta en cuanto a que haya salido algún funcionario a darles en este momento respuesta a quienes se manifiestan, y bueno, pues ahora la consigna es una que en México estamos muy habituados a escuchar: es un honor estar con Obrador, haciendo justamente pues este eco a las voces de agradecimiento al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por el asilo que se le concedió
procedió al ex vicepresidente Jorge Glass. Saraí, pues así el panorama en esta ciudad de Quito y por supuesto nos mantenemos muy atentos. Gracias, Daniel, por estar allí y también por darle la posibilidad a los manifestantes a que se expresen en relación con este tema. Te agradecemos. Así cerramos casi nuestro espacio de temas del día. Vamos a revisar algunas de las respuestas recibidas a nuestra pregunta. Nuestra pregunta de hoy: Ecuador amaneció demandado por México, quien exige su expulsión de la ONU por el asalto diplomático en Quito, mientras Noboa se excusa por temas personales. Nos preguntamos cuáles son las implicaciones para su política exterior. Hemos recibido varias respuestas, resaltamos esta por temas de tiempo. Les contamos, Caramacate nos dice: Noboa sigue portándose como un adolescente emocional y degrada a las instituciones ecuatorianas, tal vez termine echado de la OEA, que tampoco es la gran vaina, nos dice, pero no se reelegirá, que es el objetivo evidentemente de Noboa. Su popularidad bajó del 80 al 40%. Recordemos que estamos en una etapa en Ecuador preelectoral y todo este tipo de accionar también es analizado por algunos analistas como parte de su pre-campaña. Nacido en Miami, es abiertamente pro-yanqui, dice Caramacate. Gracias por responder nuestra pregunta y a todos los usuarios que se conectaron con temas del día. Nos despedimos con el video web del día, producciones audiovisuales que ustedes pueden encontrar en nuestra multiplataforma digital informativa. Desde Facebook les mostramos, tiene que ver con lo que sucede hoy en Venezuela, la efeméride, el recordatorio más importante en este país. 22 años del golpe de Estado en Venezuela que derrocó al entonces presidente Hugo Chávez Frías por 48 horas para imponer una dictadura que fue derrotada por el pueblo junto a las Fuerzas Armadas. Como dicen acá, todo 11 tiene su 13. Les mostramos en esta producción. Soy Saraí, siempre un placer informarles. Hasta la próxima.